Hoy traemos dos interesantes historias de padres con derecho, una divertida y la otra triste, esperamos las disfrutes. No olvides suscribirte al canal y ahora sí vamos a las historias. Mamá con derecho piensa que tiene que ser invitada a todo, hace que su esposo nos grite. Sandy es la novia de mi tío. A nadie de nuestra familia, excepto a mi tío, le agrada Sandy. ¿Por qué? Bueno, para empezar, todavía está casada y vive con su esposo y su hija. En segundo lugar, es una gran cabroncita y hace un berrinche cada vez que no se sale con la suya. Aproximadamente un mes después de que mi tío y su novia empezaran, íbamos a tomar fotos familiares, y ella está allí con su hija. Le pedimos algunas fotos solo con mi abuela y sus hijos nietos, pero eso no fue nada bien. Sandy comienza a gritar que está saliendo con mi tío, lo que significa que ella y su hija son familia también y merecen estar en las fotos tanto como cualquier otra persona. Sandy incluso ha molestado a mi abuela, que solo mide 1,5 metros y tiene casi 70 años. En marzo, cuando comenzaba la pandemia, mi abuela todavía vivía sola, así que tenía que hacer sus propios mandados. Mi abuela fue a Costco un día y ahí Sandy estaba casualmente encontrándose con mi abuela. Sandy estaba pensando en obtener una membresía de Costco, pero no le gusta el Costco que está 30 minutos más cerca de ella. Luego, unas semanas después, se presenta en la misma farmacia a la que va mi abuela porque la farmacia de Sandy no tenía la medicina que necesitaba, así que la enviaron a una que estaba a 35 minutos de ella. Sandy también se presentó en el banco de mi abuela el día exacto en que mi abuela decidió abrir cuentas de ahorro para sus nietos. Sandy le preguntó a mi abuela qué estaba haciendo y cuando mi abuela se lo contó, Sandy se enfureció y dijo signo de interrogación abierta, ¿qué hay de mi hija? Signo de interrogación abierta, ¿mi hija? Ella también es técnicamente tu nieta. Mi tío y ella solo habían estado saliendo durante unos 3-4 meses en ese momento. Justo cuando mi abuela estaba a punto de decir algo, la seguridad del banco se acercó y preguntó si mi abuela estaba bien. La conocían por décadas de sus actividades bancarias allí, así como a todos sus hijos y nietos, así que cuando mi abuela dijo no, inmediatamente la acompañaron a la salida. Poco después de eso, mi abuela se mudó para vivir con mi tía y ese ha sido hasta ahora el último incidente de molestia. El día de Acción de Gracias, todos hicimos una cena Zoom en lugar de tener una gran reunión. Aproximadamente a la media hora de la comida, el teléfono de mi tío comienza a volverse loco. Es Sandy. Empieza a exigir saber por qué no la invitaron y entra en modo de rabieta total. Entonces, mi tío se cuela y le envía el enlace. Tan pronto como se sube, Sandy comienza a gritar y su hija a mí corre de fondo gritando y llorando que no es justo. Sandy comienza a llamarnos a todos tontos egoístas, y luego su marido comienza a gritarnos que no podemos hacerle eso a su esposa. Mi abuela estaba harta de Sandy y se burló de ella. ¿Ves? Por eso aquí no hay nadie como tú. Por eso hacernos todo sin ti. Este es mi. Estoy tan contento de que tú y esa niña rabiosa tuyo no estén invitados a la boda de mi nieta. Sin un gran final dramático, simplemente terminamos la llamada porque todos estaban súper enojados. Decidimos hacer otro sin mi tío esta vez. Y estuvo bien. Mi sobrina acaba de mudarse y estoy empezando a darme cuenta de lo pasada de lanza que es su madre. Esta es una historia larga y complicada, pero esencialmente mi sobrina es producto de un embarazo en la adolescencia. A lo largo de los años, hemos intentado activamente estar en la vida de mi sobrina a pesar de que su madre se esforzó por mantenerla alejada de nosotros. Hasta que mi sobrina tenía algo más de edad, su madre la dejaba ir de vacaciones con nosotros y venir a visitarnos. Pero de repente, constantemente nos decían que no cada vez que pedíamos verla. Recientemente me enteré por mi sobrina que ella era responsable de cuidar a sus 3 hermanos menores. Se esperaba que ella cocinara, limpiara y cuidara a los niños mientras su mamá y su padrastro salían. Por eso ya no se le permitió ir a ningún lado. Dijo que si la casa no estaba completamente limpia y toda la ropa sucia doblada, le gritarían y la castigarían. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hace unos 2 meses, la mamá de mi sobrina desapareció, llevándose a mi sobrina y a su hijo pequeños con ella. Resulta que estaba teniendo una aventura con otro hombre casado. Lo había conocido en la iglesia a la que asistían. De hecho, era el hijo del predicador. Se habían ido juntos. Mi sobrina se puso en contacto con mi mamá y le preguntó si podía recogerla. Fue una semana caótica después de eso.
Su padrastro la estaba acosando para ayudarlo a localizar a su hijo menor. Su madre la ignoraba porque estaba tan enamorada. Cuando el polvo se asentó, su padrastro le quitó las pertenencias de mi sobrina, incluido su auto. Su madre estaba en un parque de casas rodantes con su historia de amor y mi sobrina había decidido mudarse con mi madre. En pocas palabras, el amante de su madre la deja para regresar con su esposa. Su madre provoca una gran escena, diciendo que se va a morir. Y ahora está sola en ese parque de casas rodantes sin un esposo, sus hijos, su novio o un trabajo. Recientemente, mi sobrina ha comenzado a salir más de su caparazón. Ella comenzó a salir con alguien y eso le causó muchos problemas. Su madre comenzó a seguirla por la ciudad, pueblo pequeño, y a la escuela y provocó escenas en el estacionamiento, diciéndole que tenía que romper con su novio. Su madre incluso llegó a gritarle a mi madre y decirle que tenía que hacer que mi sobrina rompiera con su novio. Cuando se le preguntó por qué, dijo que mi sobrina iba a quedar embarazada. Ella continúa llamando a mi sobrina, enviando mensajes y esencialmente molestándola mientras mi sobrina está tratando de terminar su primer semestre de la universidad. De todos modos, este es el momento en que me di cuenta de que mi sobrina estaba siendo molestada de manera significativa. Mi sobrina fue a visitar a su mamá. Su mamá la dejó con sus 3 hermanos que estaban de visita para que pudiera tener una cita con alguien. Cuando su mamá regresó, uno de sus hermanos había derramado cereal en la encimera. Ella le dijo a mi sobrina que lo limpiara y mi sobrina le dijo que su hermano debería hacerlo. Entonces su mamá tiró el cereal al piso y le dijo a mi sobrina que no la llevaría de regreso a la casa de mi mamá hasta que la limpiara. Este fue un punto de ruptura para mi sobrina. Después de eso, se ha negado a hablar con su madre o ir a visitarla. Anoche, finalmente respondió a su llamada telefónica. Su madre estaba llorando por teléfono, usando todo tipo de manipulación dañina sobre ella. Pero uno que me llamó la atención fue que le dijo a mi sobrina que si no venía a su casa, se iba a morir. Puedo ver lo que esto le está haciendo a mi sobrina y definitivamente creo que su mamá necesita asesoramiento profesional. Simplemente no sé qué hacer o cómo abordar esto. Por un lado, sé que mi sobrina todavía ama a su mamá a pesar de todo. Creo que ella necesita tomar sus propias decisiones cuando se trata de continuar o no una relación con su madre. Por otro lado, sé que este tipo de manipulación es increíblemente dañina para el bienestar mental de mi sobrina. Pero no quiero decirle a mi sobrina que corte a su madre. ¿Cómo? Simplemente no siento que ese sea mi lugar. Así que realmente no sé qué hacer para ayudar.